Hola amigos, Mauri Production Garifuna TV, ya iniciando una transmisión para ustedes desde Río Quehueche, tomando todas las medidas de seguridad posible. Ahí están los amigos que visitan Río Quehueche. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. José Bermúdez en pantalla, ahí está, Josécito Bermúdez. La marca de tantos metros, José. Ahí está, bueno. Ahí estamos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros a través de Mauri Production Garifuna TV. Gracias a todos. Ambiente total en Río Quehueche. Pueden ir viendo todo el ambiente que se está formando acá. Conéctense, no se nos vayan a desconectar, porque llevaremos todo el ambiente acá para que ustedes puedan ver. Aparte de las transmisiones que realizamos en el centro, pueden ver cómo está el ambiente en Río Quehueche de propios y también de visitantes. Esto está llenísimo, vale la pena mencionar. Ahí está la toma, es elocuente. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de nuestra señal. Haremos una toma desde acá, desde el puente, para que usted pueda ver bastantes visitantes acá en Río Quehueche. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Vamos subiendo, conéctense, compartan la señal, like, seguir y compartir la dinámica para que pueda esto llegar a muchas personas más, a muchos familiares más. Vean el ambiente, las personas tomándose selfie. Las selfónicas están presentes. Mauri Production Garifuna TV. Estos son los negocios de las personas que están emprendiendo acá a nivel local. Daremos una caminata para que ustedes puedan ir viendo la transmisión. Alguien está moviendo el puente y las imágenes se están moviendo. Veremos cómo nos bajamos pronto para llevarle mejor señal. Ese es el ambiente. Propios extraños, propios y visitantes. Mirza, adiós. Bueno, ahí está las tomas para ustedes. Este es el Río Quehueche. La toma se va a mover un poquitín porque alguien está moviendo el puente. Y las personas que van a la aldea Vuelve Mujer, otros que van para Playa Blanca, otros que van para otras playas aledañas. Hay visitantes acá en nuestro medio. Es así como se mueve el ambiente. Gracias por conectarse. Por favor, compartan la transmisión. Compartan la transmisión para que pueda llegar esto a más personas. Compartan la transmisión. Vean qué lindo está el Río Quehueche. La Puga Livingstone. Esto es la Puga Livingstone. Así que disfruten la transmisión, disfruten la señal. Garifuna TV para que puedan estar informados. Así que ahí está. Muchas gracias a ustedes, personas visitantes que están acá con nosotros en la Puga Livingstone. Pues disfruten de esta transmisión. Ustedes que están al otro lado de esta transmisión, pues disfrútenlo. Ahí está. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Daremos una pequeña caminata, personas sentados acá, y esta es la panorámica, el panorama de Río Quehueche.
Dicetur, ¿cómo se están planeando para poder llevar a cabo la seguridad turística con la civil? Muy bien, de hecho existe un plan de seguridad, plan de Semana Santa, donde también está involucrado lo que es Dicetur. Estamos trabajando conjuntamente con ellos, estamos implementando patrullajes, tenemos recorridos todos desde lo que es 7 altares hasta acá Playa Quehueche. Por ahora no se ha suscitado ningún inconveniente para los turistas, también para los nacionales. Pues gracias a Dios y a los visitantes que se han mantenido en buena conducta, pues todo ha transcurrido hasta el momento sin hechos lamentables. Muchas gracias. Su nombre y antes de la despedida. Muy bien, estamos oficial Gamaliel Cook para servirles. Muchas gracias, oficial. Muchas gracias. Tuvimos el bien platicar con el oficial Gamaliel Cook de PNC. ¿En medio de comunicaciones, perdón? Mauri Production Garifuna TV. Gracias, ahí estamos, Garifuna TV. Bueno, tuvimos al oficial Gamaliel Cook. Muy importante llevar diferentes tipos de transmisiones para ustedes que están del otro lado, de los visitantes de estas playas, de visitantes de estas playas, de propios y extraños nacionales. Este río Quehueche, no, estamos en también llamada aldea Quehueche, playa Quehueche, como le quieran llamar. Ahí estamos para poder llevarles esta información. Disfrute esta caminata que tendremos para ustedes. Esto no será mucho tiempo, simplemente para que puedan ver cómo transcurre o cómo está el ambiente acá. Saludos, Alirio Bonilla, mi buen hermano, muchas gracias por los saludos. Ahí estamos en Chevecha, usted no vino por acá hoy, suele venir para Semana Mayor. Ahí estamos, entonces, emprendimientos locales, es así como las hermanas garífunas están realizando sus emprendimientos locales. Y arriba esto es muy importante, ahí están las hermanas garífunas realizando sus emprendimientos locales. Muchas gracias por estar en plena sintonía de Mauri Production. Estamos en Quehueche, disfruten esta transmisión, disfrútenla porque estamos para poder llevársela a ustedes, para que ustedes puedan ver. Gracias, bro, gracias Mario Gamboa, mi buen hermano, me alegra verlos conectados. Muchas gracias a ustedes por estar en plena sintonía de este medio de comunicación que le ha llevado a lo largo y corto diferentes transmisiones. Tenemos a los miembros de Dicetur, son los encargados de cubrir el turismo. Señor oficial, Dicetur, ¿qué nos habla al respecto? ¿Cómo ha ido su labor en bien para poder resguardar el turismo? Cuéntenos. Buenos días, por la bendita gracia de Dios en estos momentos hemos transcurrido sin ninguna novedad. Hay mucha gente aquí disfrutando de la playa y gracias a Dios todo ha estado bien. Los turistas y nacionales, ¿cómo ven esta labor? ¿No se han suscitado algún problema? Platicaba con su colega de los agentes de PNC y bueno, nos cuentan de que todo marcha en armonía acá en estas playas y en todo el pueblo. Sí, gracias a Dios lo que es el área urbana, playa Quehueche, playa Barique, gracias a Dios todo ha sido sin ninguna novedad, ya que hay compañeros de otras sedes que andan apoyando y hay un buen grupo de elementos que andan apoyando por estos días de Semana Santa. Las 24 horas resguardando la seguridad en la Buga Livingston, así señor. Estamos a la orden de cualquier... Muchas gracias. Platicábamos en torno con el oficial Lester Moreno, quien forma parte de Dicetur, resguardando el área turística y también los visitantes turísticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, seguimos caminando. Mi buen hermano Emilio Pitán, hasta ahora se reportó mi buen hermano Emilio Pitán. Muchas gracias. Descansa, Mauri, me dice mi buen hermano Emilio Pitán. Ahí nos dice, bueno, ahí están las personas veraneando. Ahí está Edwin Gregorio, mi tío Winnie. Saludos, Namule Mauri, gracias por tenernos al tanto. Saludos a ti y a tu equipo de trabajo. Sí, estamos conformando un bonito equipo de trabajo. Señor oficial, platicábamos en torno con su colega, nos habla que todo marcha bien acá en la Buga Livingston. Gracias por resguardar la seguridad de los turistas para poder atraer aún más turistas a este pueblo. Como para servirles, aquí estamos en la seguridad, dispuesta a cualquier orden que nos dé, cuidando de lo que es el turismo, estamos a la hora.
resguardando las 24 horas. Las 24 horas como Policía Nacional Civil de Turismo, Politur y Setur. Estamos a la orden. Muchas gracias. Platicamos en torno con el oficial Otto Morales, que resguarda el turismo acá en la Buga Livingston, quien forma parte de Politur y Dicetur. Muchas gracias, señor oficial. A la orden, se cuidan mucho. Ahí estamos entonces platicando en torno con los oficiales que resguardan el turismo, también que resguarda la PNC que nos está resguardando. Muchas gracias a ustedes por estar en plena sintonía. Mauri Provision Garifuna TV, llevándole la mejor información desde acá. No estaremos conectados mucho tiempo porque, bueno, muchas gracias. ¿Dónde nos visita? La ciudad capital. Ciudad Capital, bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias. Ok, ahí estamos entonces. Son los visitantes, tenemos que sacarle la plática para ver cuál es su percepción sobre de nuestro pueblo. Así que ahí está mi buen hermano Emilio. Total, desde Playa Quehueche. ¿Quién no se recuerda de los años 70 cuando nosotros teníamos que cruzar la desembocadura del río? Esta es la desembocadura del río, la voy a jalar un poquito para que la puedan ver. De la desembocadura del río tuvimos que pasarla caminando porque no había puente. Hoy se cuenta con un puente colgante, por ahí tuvimos la oportunidad de pasar por el puente colgante y bueno, me informa si tengo buena fidelidad de audio porque no estoy tan seguro ahorita, hay mucho ruido por acá debido a la música, entonces no estoy controlando bien el audio. Ya, bueno, saludos al equipo de trabajo, me dice el tío Gregory Winnie. Saludos a todos en general, sacando la información con muchos ánimos para poder llevarle la información y para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente en playa o río o aldea Quehueche. Otros lo denominan playa, otros lo denominan río, otros lo denominan aldea. Así que ahí está, las personas disfrutando, vayan viendo esto. Quizás se nos mueva mucho la cámara, pero ahí estamos para poder llevarle la información. La calidad de esto, propios y extraños visitantes. Mire, qué romántico esta pareja, qué romántica esta pareja. Vean esto, se están besando. Ratos de no ver a alguien besándose así. Hay romanticismo en Río Quehueche también. Mire esto, vean esto, su opinión al respecto. Romanticismo en Playa Quehueche, su opinión al respecto. Vean esta pareja. Tengo ratos de no ver esto. No sé si existe el amor aún o el amor ya no existe. Así que no sé si el amor existe o no existe. Vean esto. Tal vez sí, porque se están viendo. Se escucha perfecto. Saludos. Gracias a mi buen hermano José Guillermo James. El audio está nítido. Muchas gracias. Tenía esa duda. Gracias por exportarlo porque hay mucho ruido por acá. Romanticismo en Quehueche, su opinión al respecto. ¿El amor existe o no? El de Dios estoy seguro. El resto pues queda para la duda. Ustedes me dirán. Pero así está el ambiente en playa, río, aldea Quehueche. ¿Quiénes tienen tiempo de no venir por acá? Que nos digan, personas acampando. ¿Quiénes tienen tiempo de no venir por acá? Que viva el amor, dice mi tío. ¡Hey, tío! Ahí me llama más tarde, tío. Ahí estamos. Vean esto, vean esto, señores. Ratos de no ver ambiente total. Tengo ratos de no ver. El año pasado reportamos para el programa Conversando con el Rociego. Reportamos el año pasado. Y sí, pero no es el ambiente que está hoy. Las personas tienen su emprendimiento local. Bueno, tienen emprendimiento local. Las personas acá pueden pasar a comprar. Ahí estamos. Muchas gracias a ustedes por mantenerse informados. Estamos llevándole la información. Madeleine Lino. Yo tengo 12 años de no ir, pues 12 años. Vea la playa Quehueche después de 12 años de no venir. Ha cambiado tanto. El ambiente total. Por ahora es una playa donde usted puede disfrutarla gratuita. No se cobra para poder entrar acá. A excepción de otras playas. Acá todavía no está privatizado. Así que, Madeleine Lino, gracias por su comentario, gracias por su mensaje. Necesito que todos nos escriban, que todos compartan. Por favor, compartir esta transmisión
compartan la transmisión. Esto es bueno para que otros también puedan ver lo que otros puedan ver el acontecer acá en la Buga Livingston. Así que para que todos vean el acontecer, para que todos vean cómo está. Ahorita vamos a enfocar un muelle que seguramente lo han visto en otras fotografías. El muelle de piedra está en construcción. Es un muelle muy grande, está cerca del Salvador Gaviota. Así que ahí está mucha gente acá en Livingston, por Dios, mucha gente. Creo que los lancheros hoy la coronaron. Los lancheros la coronaron con todos estos turistas que entraron, porque sí, hoy sí hay personas, hoy sí hay mucha gente. Muchos años de no ver esto. Mario Gamboa, wow hermano, hermoso todo, sí, así está Playa Quehueche. Chevéchale, adiós me idalian la chevecha, adiós me idalian la leibu, zuncate ya chevecha. Anita guafu, en serio guafu, ahí está el nuevo muelle. Se lo mostramos, seguramente lo han visto en fotos, pero no lo han visto tan de cerca. Aparte de fotografía, aparte de video. Los videos de nosotros suelen ser un poquito largos, a excepción cuando ustedes pueden ver la historia de alguien que sea de 3-4 segundos. No es igual verlo a través de esta transmisión que nosotros tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros a través de este medio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está. Bueno, ahí estamos con los visitantes acá en la Buga Livingston. Muchas gracias por permanecer a través de este medio y estaremos retornando con ustedes. Le dejaré acá para que pueda ver un poquito ya la arena, para que pueda casi tocar la arena a través de nuestras cámaras. Ustedes me dirán después, su comentario será bienvenido. Bueno, así que ahí está, no se nos desconecten, estaba haciendo algo. Ahí está, no se nos desconecten, este es el ambiente. Yo no me desconectaría al ver un ambiente como este, viendo a tantos turistas en nuestro bello municipio. Magno Baltasar Norales, saludos Mauricio, está lindo el día, sí, lindísimo el día. Compartan la transmisión, Mauri Production Garifuna TV, llevándole la mejor información para que ustedes puedan estar pero súper informados. Así que muchas gracias. Muchos turistas, como reitero, tengo años de no ver a bastantes personas por acá, bastante años de no ver a mucha gente por acá. El año pasado, como les digo, reportamos el programa conversando con Alun Ciego, pero había miedo por parte de la pandemia, hubo mucho miedo por parte de la pandemia, entonces por lo que había pasado en 2020 y entonces estaba pasando por 2021 y créame que, les soy honesto, no había visto este tipo de asuntos acá, que la playa esté totalmente llena, pero ahora lo bueno que la economía local se está recuperando, todo se está recuperando y eso es en buena hora. Pero me gustaría seguir leyendo sus mensajes, me gustaría darle lectura a sus mensajes, me gustaría seguir compartiéndoles. Pueden compartir la transmisión, denle like por favor, esto nos apoya bastante para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias a ustedes. Ahí está el muelle de cerca, para quienes no han tenido la oportunidad de verlo. Ahí está Lila Rodríguez Baltasar. Saludos, gracias por compartir este lindo paisaje majestuoso de Quehueche. Pasaje majestuoso de Quehueche, esa es. Ahí estamos para transmitirle. Conéctense, envíeselo a otro familiar para que pueda ver lo hermoso que está Chevecha.
Ahí está, así luce la arena. Le mostraremos la arena. Esta es la arena de Chevecha, esta es la arena. Ahorita ahí aparece mi silueta, ahí está. Hola Mauri, bendiciones, Rosana Cayetano. Ahí están las personas que se están bañando. Es envidiable esto, ¿eh? Ok. Bueno, así que ahí está. Sigan con sus mensajes, sigan enviándonos sus mensajes. Ya estamos para llegar a nuestro punto y estaremos pues desconectándonos y luego nos conectamos de fuera. Voy a llevar el muelle. Le voy a llevar el muelle. Llevaré el muelle para que lo puedan ver. El muelle de piedra. Mucha paciencia ahí. Sus mensajes, bienvenidos, compartan la transmisión, por favor, compartanla, like, seguir y compartir. Like, seguir y compartir la dinámica para todas nuestras transmisiones, para que pueda llegar al mundo entero, para que pueda llegar. Tenemos mucha comunidad en España, mucha comunidad guatemalteca en España, mucha comunidad garífuna en España, mucha comunidad quechí en España, mucha comunidad mestiza, garífuna, mestizos, también hindúes que radican en España, igual forma en Estados Unidos. Ahí está el muelle, es una T. Menchi Núñez, hola, bendiciones, gracias por compartir, saludos. Este es el muelle. Este es el muelle para quienes no lo han visto de cerca, solo se lo han contado. Este es el muelle nuevo que se está haciendo acá. Está hermoso esto. Ahí está, se lo compartimos, es en forma de una T. Ahí está el paisaje, ¿les gusta? Su comentario será bienvenidos a esta página. Sus mensajes serán bienvenidos a esta página. Recuérdense que estamos haciendo lo posible para que ustedes puedan ver un pedazo de la Buga Livingston desde donde ustedes se encuentren. Ustedes sabemos de que están en el área internacional, ustedes están fuera de Guatemala, pero son de aquí de Livingston, otros de Puerto Barrios, de Santo Tomás, de alguna parte de Guatemala. Ahí está el muelle desde cerca. Su mensaje es bienvenido, muchas gracias a ustedes. Este es el muelle que se está formando, está en construcción. Gracias a Rosana Cayetano. Ahora nos toca enfocar a las personas que están del otro lado, las personas que están en la orilla. Muchas gracias a todos ustedes. Recuérdense que sin ustedes este medio de comunicación no es nada. Diferentes plataformas, trabajamos diferentes plataformas, gracias a todos ustedes. Sin antes recordarle que tenemos a la venta playeras con el logotipo Mauri Production Garifuna TV, para que este proyecto pueda subir, pueda ir adquiriéndose unos insumos, puedan ir adquiriéndose unas herramientas de trabajo. Recuérdense que los medios de comunicación requieren de equipos, herramientas de trabajo, y es por eso que nos hemos sumado para poder ir vendiendo playeras alusivas a este logotipo y mantener la imagen también, mantener la imagen de este proyecto, mantener la imagen Mauri Production. Así que ahí estamos con la venta de playeras. Luego estaremos también implementando las gorras, siempre con el logotipo de Mauri Production Garifuna TV. Ahí estaremos haciendo esto. Vean, diferentes personas acá, diferentes personas. El río Quehueche y todo casi no se está dando abasto. Hay mucha gente, señores, mucha gente. Su comentario bienvenido, su comentario bienvenido al respecto. Sus comentarios bienvenidos. Veo a las personas conectadas, pero no logro ver quiénes para poder saludarle. Así que pueden enviarnos un mensajito y así estaremos identificando quiénes están conectados. Ya cuando veo el mensaje, entonces yo me doy cuenta quiénes están conectados. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, estamos ahí para poder llevarle estas informaciones. Este es el ambiente. Este es el ambiente. Si llegamos un poquito de sombrita, vamos llegando a Salvador Gaviota, que creo hasta ahí.
poder llegar. La caminata está un poco larga. Toda la playa no se está dando abasto. Estamos hablando como que tuviésemos otras playas en Monterrico, otros lugares lejos de la Buga Livingston. Así lo estoy comparando, porque casi no se está dando abasto esta playa. Está pero súper llena. Ok, ahí está, se nos mueve un poquito esto, pero ya vamos llegando. La playa está súper llena. Vean el ambiente de Salvador Gaviota. Las personas trenzando, emprendedores garífunas, mujeres garífunas realizando las trenzas. Vean esto, qué calidad está esto. Personas trenzando, se están pasando para trenzar. Está llenísimo, vale. Hola, ¿de dónde nos visita? De Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala? Ciudad Capital, bienvenido. Muchas gracias. Ahí está, se dan cuenta, son nacionales, algunos vienen del extranjero. Ahí vamos llegando a esta expedición. Wow, qué bonito esto. Bueno, la verdad sin palabras. Ahí está, muchas gracias, la verdad sin palabras, con respeto a todos. Dilia Lorena, DJ Mauri, eso suena familiar. Gracias por transmitir en vivo. Qué linda la playa de la Buga. Gracias a Dilia Lorena, gracias mi amiga, mi buena amiga. Ahí está, este es el paisaje, seguramente lo han visto, pero aquí lo tenemos de cerca. Gracias por compartir, bendiciones, Alfonso Bermúdez. Gracias, Alfonso Bermúdez. Gracias, Dilia Lorena. Muchas gracias, ahí está de cerca. La Buga Livingston, estamos ubicados en Salvador Gaviota. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, me ubicaré para ver dónde me siento. Esto está llenísimo, vale, llenísimo. Esto está llenísimo, así que ahí está, desde diferentes ángulos. Muchas gracias a ustedes. Compartan, le encargo que compartan la transmisión. Así está el ambiente total. Le vamos a dejar aquí para que puedan ver desde cerca. Y bueno, y compartan la transmisión. El amor se transforma.